Página 14. El ejemplo de un místico y solitario suizo, el recientemente canonizado hermano Niklaus von der Flue, ilustra del mejor modo lo que quiero decir. Su vivencia fundamental es la llamada visión de la Trinidad, que lo preocupaba de tal medida que también la pintó o la hizo pintar en la pared de su celda. La visión se encuentra representada en la iglesia parroquial de Schachtzel. Trátase de una pintura contemporánea que se ha conservado. Es un mandala dividido en 6, cuyo centro es el rostro coronado de Dios. Sabemos que el hermano Klaus buscó penetrar en la naturaleza de su visión y dar a su vivencia primordial una forma comprensible para él mismo, guiándose para ello por una obra ilustrada de un místico alemán. Durante años se dedicó a esa tarea. Eso es lo que yo denomino elaboración del símbolo. Su meditación sobre la esencia de la visión, influida por el diagrama místico que utilizó como guía, lo llevó necesariamente a concluir que había visto a la Santísima Trinidad misma, es decir, el Summum Bonum, el amor eterno. A ello corresponde también la beatífica figura de Schachtzel. Pero la vivencia original había sido totalmente distinta. En su éxtasis se le reveló al hermano un espectáculo tan terrible que su propio rostro se alteró de tal modo que la gente se horrorizó y sintió terror ante él. Lo que él había visto era una visión de la mayor intensidad. Sobre ello escribe Wölfflin: todos los que llegaban hasta él, a la primera mirada, eran presa de gran terror. Él mismo solía decir, sobre la causa de este terror, que había visto un esplendor intensísimo que representaba un rostro humano. En el momento en que tuvo esa visión, temió que su corazón saltara en pequeños pedazos. Por eso, presa de terror, apartó su cara inmediatamente y cayó en tierra, y ese, decía, era el motivo por el cual su cara provocaba terror. Esa visión suele ser relacionada con acierto con la del Apocalipsis 1, 13 y siguientes, con esa imagen propiamente apocalíptica de Cristo, que en cuanto a terrible e inusitada solo es superada por el monstruoso cordero de 7 ojos y 7 cuernos, según Apocalipsis 5, 7 y siguientes. La relación de esa figura con el Cristo de los Evangelios es muy difícil de comprender. Por eso, ya desde época muy temprana encontramos interpretaciones de la misma. En 1508, el humanista Karl Bobilus escribe a un amigo: quiero referirme a un rostro que se le apareció en el cielo una noche iluminada por las estrellas, estando él entregado a las plegarias y la meditación. Vio entonces la figura de un rostro humano con una expresión llena de ira y amenazas, etc. Esa interpretación concuerda admirablemente con la amplificación moderna por medio del Apocalipsis 1, 13. También debemos señalar otras visiones: Cristo con la piel de oso, Dios como esposo y esposa, y el hermano Niklaus como hijo, etc. Todas ellas muestran en parte rasgos muy poco dogmáticos
tradicionalmente la imagen de la iglesia de Chakchen y el símbolo de la rueda en el llamado Tratado del Peregrino son relacionados con esa gran visión. El hermano Niklaus mostraba a los peregrinos que lo visitaban la imagen de la rueda. Evidentemente la imagen lo había preocupado. Blanque opina que, pese a la tradición, no existe vínculo alguno entre la visión y la imagen de la Trinidad. Creo que ese escepticismo va demasiado lejos. El interés del hermano por la imagen de la rueda debía de tener algún motivo. Las visiones de ese tipo provocan a menudo caos y disolución. El corazón que salta hecha pedazos. La experiencia enseña que el círculo protector, el mandala, es el viejo antídoto contra los estados caóticos del espíritu. Por eso es muy comprensible que el hermano estuviera fascinado por el símbolo de la rueda. Asimismo, la interpretación de la visión horrorosa como vivencia de Dios podría no ser desacertada. El que la gran visión se vincule con la imagen de la Trinidad en Sakchen y por lo tanto con el símbolo de la rueda, me parece también, por motivos psicológicos, muy probable. Esa visión poderosamente suscitadora de horror, que había explotado como un volcán en el mundo de la concepción religiosa del hermano, sin introducción dogmática ni comentario exegético, hacía necesario un largo trabajo asimilatorio para que fuera posible integrarla en la psique y restablecer de ese modo el equilibrio que había sido perturbado. La discusión con esa vivencia se produjo sobre el suelo entonces pétreo del dogma, que mostró su capacidad de asimilación al superar el conflicto, transformando algo terriblemente viviente en la bella abstracción de la idea de la Trinidad. Pero la discusión hubiera podido desarrollarse sobre el suelo, tan diferente de la visión misma y su inquietante realidad, probablemente en detrimento del concepto cristiano de Dios, y más aún del mismo hermano, que no hubiera llegado a ser un santo, sino quizás un hereje o un enfermo, y tal vez hubiese terminado su vida en la hoguera. Este ejemplo pone de manifiesto la utilidad del símbolo dogmático, formula una vivencia psíquica tremenda y peligrosamente decisiva, que con razón es denominada a causa de su predominio experiencia de Dios, de modo tolerable para el poder intelectual del hombre y sin reducir esencialmente el alcance de lo vivenciado ni dañar su eminente significación. El rostro de la ira divina que, en cierto sentido, encontramos también en Jacob Boehme, no se aviene con el Dios del Nuevo Testamento, el amante Padre que está en el cielo, por lo cual fácilmente hubiera podido convertirse en fuente de un conflicto íntimo. Tal conflicto hubiera estado de acuerdo con el espíritu de la época, fin del siglo XV, época de un Nicolás de Cusa, que por medio de su Complexio Oppositorum hizo adelantarse al cisma que ya amenazaba. No mucho después, el concepto de Dios que Jehová representa experimentó una serie de renacimientos en el protestantismo. Jehová es un concepto de Dios que contiene opuestos todavía no separados. El hermano Klaus se puso fuera de lo corriente y lo tradicional. Abandonó su hogar y su familia, vivió solo y miró profundamente en el espejo oscuro, y así le sobrevino lo maravilloso y lo terrible de la experiencia primordial.
En esa situación ejerció su acción una imagen dogmática desarrollada durante muchos siglos, la imagen de Dios como remedio salvador, que lo ayudó a asimilar la fatal irrupción de una imagen arquetípica y a evitar su propio desgarramiento. Angelus Silesius no tuvo tanta suerte. A él el contraste interior lo deshizo, pues en su tiempo habíase ya quebrantado la solidez de la Iglesia que garantiza el dogma. Jacob Boehme conoce un Dios de ira ígnea, un verdadero asconditus. Pudo, sin embargo, conciliar la oposición que sentía profundamente merced a la fórmula cristiana Padre-Hijo e integrarla así especulativamente dentro de su concepción del mundo, en verdad gnóstica, pero en todos los puntos esenciales cristiana. De otro modo, se hubiera convertido en un dualista. Pero es indudable que también acudió en su ayuda a la alquimia, que desde hacía ya mucho tiempo preparaba secretamente la unificación de los opuestos. Sea como fuere, la oposición dejó claras huellas en su mandala, incluido en su libro Versi Fragen über die Seele, que representa la esencia de la divinidad. Ese mandala aparece dividido en una mitad oscura y otra clara, y los semicírculos correspondientes, en lugar de cerrarse, se dan la espalda. El dogma reemplaza lo inconsciente colectivo formulándolo con gran amplitud, por lo cual, en principio, la forma de vida católica no conoce en ese sentido una problemática psicológica. La vida de lo inconsciente colectivo ha sido captada casi íntegramente en las representaciones dogmáticas arquetípicas y fluye como una corriente encauzada y domada en el simbolismo del credo y del ritual. Su vida se manifiesta en la intimidad del alma católica. Lo inconsciente colectivo, como hoy lo llamamos, nunca fue psicológico, puesto que mucho antes de la Iglesia Católica, ya en los tiempos prehistóricos del Neolítico, existieron misterios. Nunca le faltaron a la humanidad imágenes poderosas que le dieran protección contra la vida inquietante de las honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras de lo inconsciente mediante imágenes protectoras y benéficas que permitían expulsar el drama anímico hacia el espacio cósmico extraanímico. La iconoclasia de la Reforma produjo literalmente una brecha en el muro de protección de las imágenes sagradas, que desde entonces fueron desintegrándose una tras otra. Resultaban molestas porque chocaban con la razón que despertaba. Por lo demás, hacía mucho que se había olvidado qué querían decir. ¿Tratábase realmente de un olvido? O quizá nunca se había sabido qué significaban, y solo en la época moderna sintió el hombre protestante que en verdad se ignoraba en absoluto qué se quería decir con el pacto virginal, la divinidad de Cristo o las complejidades de la Trinidad. Parecería como si esas imágenes hubiesen meramente vivido y su existencia viviente hubiera sido simplemente aceptada sin duda y sin reflexión, del mismo modo como todas las personas adornan árboles de Navidad y ocultan huevos de Pascua sin saber cuál es el sentido de tales costumbres. Las imágenes arquetípicas son ya a priori tan significativas que el hombre nunca pregunta qué podrían en rigor significar. Por eso mueren de tanto en tanto los dioses, porque de repente
se descubre que no significan nada, que son inutilidades hechas de madera y de piedra, fabricadas por la mano del hombre. En realidad, en ese momento, el hombre solo descubre que antes nunca había pensado nada sobre sus imágenes, y cuando comienza a pensar sobre ellas, lo hace con la asistencia de lo que él llama razón, que por cierto, no es más que la suma de sus prejuicios y sus miopías. Página 19.